Trabajar en redes sociales puede ser algo súper lindo, pero también siento que puede ser algo que no es definitivamente para todos. Es uno de esos trabajos en donde dependes mucho de tu popularidad, de números, es muy fluctuante, tienes épocas buenas, épocas malas, y si tienes problemas para lidiar con la incertidumbre y con el control, va a ser muy difícil que puedas trabajar en redes porque de nuevo es como estos trabajos en donde no sabes si un día te va a ir bien, si otro día te va a ir mal, y creo que la mayoría de situaciones con redes sociales estamos muy sujetos a nuestra popularidad, a nuestra relevancia, a estar en tendencia, y siento que es algo que me ha costado aceptar porque cuando comencé a hacer redes sociales no fue porque quería generar dinero, no fue porque quería tener este trabajo, no fue porque quería automáticamente ser youtuber o influencer, no. Lo que yo quería cuando comencé a hacer redes sociales era conectar con las personas, tener una comunidad, poder hacer amigos a través de redes, poder tener una especie de conexión profunda con ciertas personas que estuviesen viendo mi canal, consumiendo el contenido que yo sacaba a la luz, o también con personas que como yo creaban contenido. Y esto lo he podido hacer, puedo decir que tengo amistades súper lindas ya hace años, ya llevo 8 años en redes sociales y tengo amigas que he podido hacer gracias a redes sociales, gracias a que somos creadoras de contenido o que en algún momento fuimos creadoras de contenido, porque también he tenido amigas que ya no hacen contenido, pero todavía las considero mis amigas, todavía las considero colegas, todavía considero que en algún punto lo que nos unió fue la creación de contenido, fue el poder conectar con este tipo de actividad y trabajo que en los últimos años ya se ha normalizado como un trabajo, ya pagamos impuestos y todo, porque al principio era como muy nuevo, era extraño, era como por qué hacer videos en internet te genera ingresos, no tiene sentido, qué es eso de ser influencer, qué es eso de ser creador de contenido, qué es eso de ser youtuber, que es mi plataforma principal. Yo me defiendo un poco en Instagram y también estoy tratando de surgir en TikTok, pero ciertamente lo que me hace más feliz es YouTube. Trabajar en redes sociales es un honor, al menos para mí. Yo siento que es un trabajo que te da mucha flexibilidad, te da mucha autonomía, te da muchísimas cosas positivas, pero también viene como con todo, viene con su lado no tan bonito. Es muy, muy, muy importante que te mantengas relevante, y si tu popularidad cae, tu relevancia cae y tus vistas caen. Y esto en consecuencia hace que tus ingresos caigan. Y todos necesitamos comer, todos necesitamos vivir en un lugar. Y yo estoy muy, muy agradecida de que el lugar en donde vivo es nuestro, es de mi familia. Entonces no tengo que pagar renta, solo servicios básicos. Y en el país en donde vivo, en Ecuador, en la ciudad en donde vivo, esos servicios no son tan costosos como en otros lugares del mundo, pero sé que ese es un privilegio que yo tengo y tal vez otros creadores de contenido no, porque tienen que pagar renta, tal vez viven en una ciudad mucho más cara, en un país mucho más caro. Entonces también hay que entender que todos tenemos situaciones diferentes, todos tenemos estas vidas muy distintas, en donde si bien trabajar en redes sociales es bonito, también puede ser muy intimidante y también puede ser un catalizador para que te sientas insuficiente, para que sientas que constantemente tienes que estar mejorando tu vida y tienes que estar avanzando y tienes que conquistar absolutamente todo. Y esto se siente muy, muy, muy complicado cuando ya estás lidiando con otras cosas, como en mi caso el año pasado, en mi experiencia con esto, no fue bonito seguir trabajando de redes y lidiar con depresión y con ansiedad y con estrés postraumático, con algo que no había lidiado en el momento. De hecho, todavía se me cierra un poco la garganta como ahora cuando hablo de eso, incluso después de meses en terapia psicológica, todavía me cuesta hablar de esos
meses oscuros por los que pasé el año pasado, en donde no podía trabajar de la forma que yo quería, porque de nuevo tienes que poner una cámara enfrente de ti, tienes que fingir que está todo bien y tal vez en otros trabajos sí es difícil levantarte e ir a la oficina, pero no es lo mismo que te pongas tú mismo una cámara enfrente y tengas que fingir que todo está bien y tengas que evitar hablar de ciertas cosas porque eso va a generar más morbo y va a generar más interés que no es el adecuado. Tal vez sí, ayude a las vistas y el chismecito vende y el chisme hace que tus números suban, por eso hay muchos creadores de contenido que generan todo el tiempo controversias a propósito para que el consumidor esté totalmente ahí metido en sus redes consumiendo, esperando a que haya más chisme. Pero yo sabía desde el inicio de mi canal, desde el inicio de mi contenido, que no quería hacer eso, que no quería que mi contenido sea polémico, no quería que mi contenido sea, no sé, que se beneficie del chisme, de hablar mal de ciertas personas, de hablar mal de ciertas situaciones. No, yo quería que mi contenido de nuevo cree comunidad, sea como charlar con amigas, poder hacer FaceTime a través de la cámara y poder contarles un poco de mi vida siendo estudiante, estudiando cine, que así comencé. Pero llegué a pensar en algún momento que sí tenía que crear controversia porque mis números seguían bajando y seguían bajando los ingresos y yo ya me sentía muy, muy estancada y me sentía acorralada. Y gracias a Dios no tengo responsabilidades grandes, no tengo hijos, no estoy casada, no es como que tenga que mantener un hogar, pero tengo a Hazel y Hazel justo se enfermó, tenía un problema en los dientes que era bastante grave, yo no sabía qué hacer, la cirugía dental de Hazel era bastante costosa, luego por cosas del destino busqué otra clínica porque sí me tomó un tiempo el poder abrir los ojos, sí me tomó un tiempo el poder darme cuenta que a pesar de que las redes sociales son muy bonitas, no solo como creadora, sino más bien como consumidora, es muy bonito consumir cierto contenido que te ayude, que te inspire, que te empuje a ser mejor. A mí en especial me gusta este tipo de contenido que se siente en serio, como estar hablando con una amiga y que esta amiga te ayude a sentirte mejor sobre ti, sobre lo que tienes, sobre lo que quieres conseguir en la vida, pero también es un lugar que puede generar mucha ansiedad, mucho estrés. A veces nos comparamos demasiado, no solo yo como creadora con otros creadores, sino también tú y yo como consumidores que a veces vemos tanto contenido que nos saturamos y la verdad es que las redes sociales pueden ser de nuevo algo súper bueno que puedes usar a tu favor y también pueden ser algo súper oscuro. En este episodio quiero hablar acerca de un poquito de lo que es trabajar en redes y lo que no es. Lo que es que es otro trabajo como cualquier otro trabajo. Lo que sí es que te da flexibilidad de horarios, flexibilidad de sitio en donde puedas estar, porque yo netamente puedo agarrar mi equipo de cámara, mi computadora, mi celular y me voy a Tailandia y puedo seguir trabajando. Y me voy a Estados Unidos y puedo seguir trabajando. Lo importante es que pagues impuestos, que todo eso esté en regla, pero puedes generar dinero desde cualquier lugar, desde casa. Esa comodidad, esa flexibilidad es súper buena. Yo siempre supe desde pequeña que no quería un trabajo convencional porque me gustaba muchísimo ver que mi papá no tenía un trabajo convencional. Mi papá fue visitador médico por muchísimos años, por décadas, y era un trabajo muy dinámico, viajaban, te movías por un lado y por otro, y yo veía que mi mamá en cambio estaba en una oficina, y si bien mi mamá se la pasa súper bien en su oficina, es como que ella está en un salón de clases, en el colegio, y se la pasan súper, súper bien. No es mi ambiente, no es lo que me gusta. A mí me gusta poder agarrar mi computadora, irme a una cafetería, trabajar ahí o trabajar todo un domingo, todo un lunes y luego ya no trabajar un martes, trabajar los fines de semana. Yo siento que eso es mucho, mucho más factible para mí en términos de que no me voy a sentir tan presionada por una estructura. Yo siempre he sido
muy, muy buena alumna, me gustan las estructuras, me gusta acatar órdenes, de hecho prefiero acatar órdenes, pero sabía que eso tenía un tiempo de caducidad. Yo trabajé en otro lugar en donde sí tenía un jefe, en donde sí tenía que cumplir horarios, en donde sí tenía que ir a un lugar y estar ahí por X tiempo. Así que tengo la experiencia en ambas cosas y sabía que esta experiencia también me gustaba muchísimo, pero a la larga no sé cómo me iba a sentir. Entonces, luego ya mi canal comenzó a mejorar, comenzó a aumentar en vistas y todo esto, y comencé a monetizar a partir del 2019, es decir, que ya llevo 6 años monetizando mi canal, pero igual no es como un ingreso gigante. A veces las personas dicen, trabajas en YouTube, haces videos, debes ganar un montón, y no funciona así. YouTube es complicado. Si hiciera un video, un episodio del podcast acerca de esto, mucho más a fondo les explicaría todo paso por paso, pero en sí, en YouTube ganas por audiencia, por el lugar de donde es tu audiencia. Entonces, si tu audiencia es de Latinoamérica, Latinoamérica no tiene un CPM tan alto, que es como la cantidad de dinero que ganas dependiendo del lugar geográfico. Al estar en Latinoamérica no generas tanto. Si estuviera en Estados Unidos, Dios mío, con la cantidad de vistas y suscriptores que tengo, ya estuviera viviendo sola en mi propio departamento y pagándome todo yo solita. Pero mi audiencia es de Latinoamérica, es de España, un poco sí es de Estados Unidos, pero no es en su gran mayoría. Así que no depende nada más de vistas, no depende nada más de suscriptores. Puedes tener 1 millón de suscriptores, pero tu audiencia está en Latinoamérica y no generas tanto dinero como generaría una persona con 1 millón de suscriptores en Estados Unidos, que es como el lugar en donde la mayoría de gente que hace YouTube puede vivir nada más de YouTube y de los anuncios que salen ahí. A veces ustedes hacen pausa o los pasan. Sí, hay gente que solo vive de eso y de algunas colaboraciones pagadas, pero acá en Latinoamérica sí tienes que diversificar un poco, sí tienes que irte a más plataformas como yo, con Instagram, con TikTok, sí tienes que aceptar más colaboraciones pagadas, sí tienes que ser mucho más estricto con lo que aceptas y con lo que no. Y también hay muchas veces en donde varias agencias de influencers y de marketing digital se aprovechan de tu situación, tal vez de necesidad como creador, y te ven la cara, te estafan, y luego te enteras que otra persona, otro creador, tal vez con las mismas características tuyas, recibe muchísimo más dinero, más beneficios por el mismo trabajo. Y a veces es así, es muy extraño trabajar en redes sociales. Yo agradezco siempre que este es mi trabajo, pero cuando estás pasando por cosas difíciles de la vida, es más complicado poder prender la cámara y poder hacer como si nada y tener que hacer como si nada, porque ya luego es fastidioso que todo el tiempo estés triste. Yo recuerdo que cuando estaba triste el año pasado y desde el 2023 la gente me contaba, ya estamos cansados de que siempre hables de lo mismo, de que siempre estés triste. Y sí, o sea, esa era mi realidad, pero tampoco quería seguir perpetuando esto de, ay, Cintia la ansiosa, Cintia la depresiva, Cintia la triste. Porque no, esa no soy yo. Al final, creo que muchas veces nosotros mismos, al ser creadores de contenido, nos encapsulamos muchísimo en una sola cosa, y las personas no son una sola cosa. Las personas somos muchas cosas a la vez. Las personas somos un mar de emociones. Las personas somos un, no sé, como jardín gigante de cosas que nos gustan, que no nos gustan, cosas que tal vez nos gustaron un momento y luego ya no. Y creo que al ser creador de contenido, sí tienes muchas crisis existenciales, muchísimas más, porque estás sujeto a comentarios. Las personas dicen, ay no, ese trabajo es súper fácil. Ok, sí es más fácil que otros trabajos y lo admito, pero también viene con muchas cosas que
tal vez en un trabajo convencional, en uno de oficina no tienes. En uno de oficina no recibes un comentario de alguien llamado David así de la nada que te dice, oye, odio tus zapatos. Oye, ya me tienes cansado con el tono de voz que utilizas para hablar. Oye, ya no aguanto tu voz. No, en un lugar de trabajo tal vez sí haya chismecito y es como, ay, ¿sí escuchaste cómo trabaja la nueva? Ay, ¿sí escuchaste cómo habla la nueva? Como que no me encanta su tono de voz, pero ya, es como que ahí quedó. Pero imagínate recibir cientos de comentarios acerca de tu voz, de por qué hablas así, por qué no tienes acento ecuatoriano, por qué si naciste en Cuenca no tienes acento cuencano. Mm, Hay muchas cosas que las redes sociales sí pueden hacer que se vuelvan inseguridades. Las redes sociales te pueden dar inseguridades, especialmente si eres creador de contenido que antes no tenías. Yo antes no tenía una inseguridad así tan alta con mi acento, con mi voz, pero desde que comencé a hacer redes sociales se desbloqueó esa inseguridad y cada vez que hablo estoy como tratando de modular mi voz, tratando de pronunciar bien las palabras, pero tratando también de tener un acento, porque si no tengo acento es raro, porque hablo como doblaje de Discovery Channel, porque hablo como si estuviera haciendo un personaje y no, la verdad es que yo trato de hablar así porque cuando era pequeña y escuchaba hablar a mis tíos o a compañeros y yo no les podía entender absolutamente nada por su acento y porque su dicción no era buena. Y yo dije, no, yo sí quiero que las otras personas me entiendan, yo sí quiero poder modular bien, gesticular bien, como hablar bien y pronunciar bien las palabras para que las personas no sientan que no me pueden entender, las personas se sientan como en confianza de escucharme hablar un montón y no estarme preguntando, ah, ¿qué dijiste? Ah, pronuncia esto diferente, pronuncia esto de acá de nuevo. No, yo ya sabía eso. Gracias a redes sociales sí se volvió una inseguridad mía. Sí se volvió algo nuevo. Y volviendo a esto de trabajar de redes sociales, lo que les puedo decir es que no es un trabajo para todos, no es un trabajo súper glamuroso, a menos que vivas en Estados Unidos o en un país grande en donde hay un montón de eventos y hay más salida con este tipo de trabajos, donde los ingresos son más altos por el público que te ve. Es un trabajo que a veces te va bien 3 meses y todo perfecto, tienes ingresos altos, puedes comprarte una mejor cámara, tienes más comodidad en cuanto a tu estado financiero, pero hay meses en donde no generas mucho y tienes que estar ahorrando para esos meses. Yo al estudiar cine ya me había preparado un poco psicológicamente para este tipo de vida en donde tienes ingresos un mes y luego otro no, y luego otro sí, y luego otro no, porque en cine es mucho así, trabajas por temporadas, trabajas por comisiones, trabajas tal vez un mes y al día siguiente ya no hay ese proyecto y se cae todo y ya no hay más trabajo de ese tipo y tienes que buscar otra vez. Es muy, muy, muy de paciencia y de estabilidad emocional interna, porque el trabajo no te va a dar estabilidad emocional. Mi trabajo es muy inestable y yo estaba buscando estabilidad en algo muy inestable. Eso es absurdo, no tiene sentido. Entonces, con la psicóloga ya hemos ido trabajando lo mejor y ya no me siento tan estancada. Y si los números no son como antes en pandemia, porque la gente está en otros lugares, perfecto. Si mis números también bajaron porque mi contenido cambió un poco y mi contenido se volvió mucho más yo y no tanto recetas, perfecto. Yo creo que también hay que aprender a evolucionar y cuando estás trabajando en redes tienes que aprender un montón de cosas. Tienes que aprender a grabarte, tienes que aprender sobre edición, tienes que aprender sobre cómo comunicar, tienes que aprender a llegar a las personas. Haces muchas cosas cuando estás en redes sociales y no tienes ayuda de un equipo, de una agencia. Haces muchas cosas, tienes muchos roles. Y una de mis partes favoritas de las redes sociales siempre, siempre, siempre va a ser poder generar comunidad, que es lo principal que yo tenía en mente cuando comencé a hacer redes sociales. El poder conectar a través de un mensaje, un comentario, un video con tus seguidores, con tus suscriptores, es súper lindo y yo no lo, yo en serio agradezco demasiado que este sea mi trabajo
Pero sí, la verdad de las redes sociales es mucho más cruda de lo que la pintan. Estás bajo una lupa prácticamente y tú mismo te pones bajo esa lupa porque nadie te obliga a estar bajo esa lupa. Tú lo decides porque es tu trabajo. Y el año pasado cuando todo iba mal, obviamente mi trabajo también sufrió porque yo baso muchos de mis blogs, mucho de mi trabajo en qué es lo que está pasando en mi vida, cómo me siento yo. Y si el año pasado mi vida era un caos, obviamente mi trabajo va a ser un caos. Y yo no sé por qué pensaba que todo iba a estar bien con mi trabajo si yo misma no estaba bien. Pero sí, antes de que se lancen a ser creadores de contenido, realmente tengan en claro cómo es, realmente diversifiquen sus ingresos. Por eso ahora mismo estoy tratando de comenzar un emprendimiento, de comenzar, bueno, varios emprendimientos, de poder diversificar, de poder ya, en serio, decir, Cintia, ya eres una adulta chiquita, pero adulta, tienes 28 y tienes que trabajar de algo que te genere suficientes ingresos como para pagar renta, si es que tuvieses que pagar renta, suficientes ingresos para mantener a Hazel al 100%, para mantenerte a ti al 100% y ya poder ser un individuo funcional de la sociedad. Y esto no es solo un jueguito, ya no es solo un jueguito, yo quiero seguir trabajando en redes sociales. Así que sí, tengo que volver a encontrar mi por qué. Bueno, ya lo sé, yo sé el por qué hago lo que hago, pero volver a conectar con eso, volver a decir, ok, esta es mi realidad, pero también quiero ser mucho más auténtica, quiero ser mucho más transparente con todo. Y si estoy sintiéndome mal, les voy a decir, si me estoy sintiendo excelente, les voy a decir, y poder documentar eso, siento que también va muy de la mano con el hecho de que estudié cine. Y una de mis partes favoritas de cine no solo era producir todo esto de los números y el dinero y auspiciantes, sino también era el guión. Y el guión viene mucho desde adentro, viene mucho de la parte sentimental, de la parte muy espiritual. Y creo que sí me desconecté por mucho tiempo de eso. No sé exactamente qué hablé en este episodio, qué dije, no sé por dónde me fui, no sé si me fui por las ramas, pero en resumen quería decirles que si quieren hacer redes sociales, hagan sus videos, muévanse en diferentes plataformas, en TikTok, en Instagram. Si quieren esto como trabajo, muévanse, actúen, tomen acción imperfecta. La acción imperfecta es mucho más importante cuando se trata de esto de las redes sociales, porque de esa forma es que ves lo que no funciona y lo que funciona, y solo cuando sepas exactamente lo que funciona es que vas a poder decir, ok, este va a ser mi trabajo y lo voy a hacer por varios años y me va a gustar. Yo agradezco que este es mi trabajo, yo agradezco todo lo bueno, pero también tiene sus cosas que no son tan bonitas, como ahora que les digo que he estado un poquito mal con ingresos y con vistas y con todo esto. em, He tenido también pocas ofertas de auspicios, que también es una parte grande de ser creador de contenido, el poder asociarte con marcas, servicios y que ellos te paguen por publicidad dentro de tus videos, dentro de tus plataformas. Y no se ha dado. Ya llevo un año y un poco más sin auspicios de absolutamente nada. Y no es porque no hayan llegado ofertas, pero también soy vegana y soy muy, muy estricta con ese tipo de cosas. Entonces no acepto cosas que no se alineen conmigo, no se alineen con mis valores, no se alineen con mi ética. Y eso me ha dejado un poquito fría en todo esto. Por eso a veces bromeo de que el veganismo me va a dejar en la calle, porque los creadores de contenido veganos no es que generan un montón de auspicios, no es que hay un montón de marcas veganas con gran presupuesto. La mayoría de marcas veganas son pequeñas. No son empresas que generan un montón de dinero. McDonald's y Coca-Cola generan un montón de dinero. L'Oreal, que es una marca de cosmética, genera un montón de dinero, pero también no es muy ética, que digamos. Entonces yo con mi ética me hundo solita. Yo creo que si tienes poca ética y
necesidades grandes, tal vez sí puedas hacer un montón de dinero en redes sociales, y esto lo he visto con ciertos creadores de contenido. Sí, no estoy atacando a nadie, no estoy atacando a nadie en particular. Yo soy yo con mis cosas y mis traumas y con mis propias limitaciones, y yo solita me pongo barreras, yo sé. Pero si esas barreras me hacen sentir mejor al final del día, así sea que no gane un montón de dinero y no acepte un montón de trabajos, colaboraciones, perfecto, porque así yo puedo dormir con la mente tranquila y ya, no me preocupo, no me preocupo. Eso es todo por este episodio. Yo sé que estuvo más o menos extraño el tema, pero solo quería hablar, solo quería hablar. A veces necesitamos solo decir un montón de cosas que tal vez no tengan demasiado sentido, pero era necesario sacarlas. Y ya. Si se quedaron hasta el final de este episodio, recuerden que pueden dejar un like, un comentario acá si estás viendo en YouTube. También me puedes escuchar en Spotify, seguir por allá y calificar con estrellitas este podcast para que más personas lo encuentren. Si hay más calificaciones, hay más probabilidades de que las personas encuentren este podcast. Y sin más, si quieres hacer redes sociales, mantente auténtico. Ya sé que es cliché decir eso, pero realmente eso es lo que te va a dar a ti un espacio acá en las redes, porque las personas somos todas diferentes y tú puedes hacer el mismo trabajo que yo, pero no de la misma forma. Tú aportas algo distinto, todos aportamos algo distinto por más pequeño que sea. Si llegaron hasta acá y están en YouTube o en Spotify, que también se puede comentar en Spotify, déjenme un emoji de el celular. Del celular, porque las redes sociales, yo de una asocio las redes sociales con el celular. Pero bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme decir cosas tal vez sin mucho sentido. Eventualmente voy a grabar un episodio en donde les diga con más detalle cómo funcionan las redes sociales y cómo es trabajar en redes sociales realmente. Es algo que quiero hacer, pero quiero tenerlo así como más puntual y no solo desde la parte emocional, porque ahora mismo siento que estoy hablando de la parte emocional, como muy desordenada. No estamos racionalizando todo. No hoy no. Ok, eso va a ser todo. Muchísimas gracias por ver. Besitos, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Bye.